Hacemos la grabación de nuestra clase del día de hoy. De nueva cuenta los saludo, buenas noches. Nos encontramos a 16 de noviembre del 2022. Vamos a continuar estudiando la clínica criminológica para finalizar el día de hoy y esperar que nos dé oportunidad de tocar un tema largo, pero bueno, lo acortaremos al final, con la finalidad de que veamos el interrogatorio y las diferencias que vamos a encontrar, sobre todo con las entrevistas. Les vuelvo a compartir. Y me avisan, por favor, si pueden ver ya la pantalla. Sí se ve. Sí, muchas gracias. Sí se Muchas gracias. Nos quedamos aquí, si no mal recuerdo, la clase anterior. Habíamos comentado que el sujeto de estudio es un ser biopsicosocial. Tenemos una parte biológica, psicológica y social, y es en donde podemos entender los factores exógenos, los factores endógenos del comportamiento, a su vez también clasificados en factores predisponentes, preparantes y el desencadenante, que suele ser el más complicado de entender. Entonces, cuando nos encontramos sobre todo en una escena, también aquí tendremos que diferenciar, ¿es escena del crimen? Pues sí y no. ¿Es escena de hecho? Sí, sobre todo para la parte del Ministerio Público y la defensa. Pero para los peritos y la policía será el lugar de intervención, tenemos el lugar de hallazgo, tenemos la ruta de enlace y de esta manera también el método de la criminalística y por supuesto la medicina forense como el, como auxiliares del derecho penal. Y cuando respondemos el cómo pasó, qué pasó, cuándo, dónde, quién, con qué, el último resuelto por la criminología, el por qué. Pero en la criminología vamos a tener tres niveles de interpretación: el crimen, el criminal y la criminalidad. Y nos encontramos precisamente en el estudio del criminal en su esfera biológica, psicológica y social, como habíamos comentado en la clase anterior, con su personalidad, con su temperamento, carácter, aptitudes, actitudes. Entonces, vamos a estudiar a este individuo. Cuando una persona ingresa al reclusorio o a un penal, tendrá que pasar precisamente por este estudio. Por un lado, ahí no tengo completa mi pantalla, pero hay un micro. Ahí les encargo, por favor. Vamos a estudiar la parte jurídica. Cuando hablamos de la parte jurídica, señalamos el intercriminis, es decir, los pasos que siguió el sujeto a la realización de la conducta criminal. Son sobre todo dos fases, la interna y la externa. ¿Por qué esto es importante? Porque el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales exige al Ministerio Público llevar a cabo la clasificación del hecho, la clasificación jurídica del hecho. Y al respecto, entonces, va a referir el, el tipo penal, la naturaleza dolosa o culposa, pero, y bueno, y además la forma de intervención. Nuestro sistema, independiente de la parte de la República en la que nos encontremos, nuestro sistema, e incluso de Latinoamérica, sigue la teoría del dominio funcional del hecho. Una de dos, o eres autor o eres partícipe. Pero también tendrá que señalar el grado de ejecución. Hay dos, o es en grado de tentativa, es decir, el sujeto realizó todas las conductas para tener ese resultado, pero por algo ajeno a él no pudo desplazarla, hay tentativa, acabada o inacabada, y en grado de ejecución. Tuvo éxito en lo que intentó. Llevó a cabo una serie de conductas y se desplazó el resultado que estaba buscando. Esto lo analizamos dentro de este expediente jurídico, porque ahí es donde vamos a identificar el tipo penal y en dado caso si se presentaron o no circunstancias modificadoras que lo atenúen o lo agraven. También la parte médica, hemos señalado la parte biológica, donde se harán una serie de preguntas respecto a consumo de alcohol, de drogas, determinadas enfermedades. También en el aspecto social, a qué se dedica, cuánto gana, cuánto gasta, sus familiares qué hacen, su grado de estudio y la parte psicológica en el que
se establece su tipo de personalidad. En- digamos que en esta clínica encontramos las dos características principales de la criminología. Una es la síntesis y el otro que sea interdisciplinaria. Así es como la criminología toma de otras disciplinas la información, la agrupa, separa al sujeto en su esfera psicológica, biológica y social y le da este análisis de datos, pues le da un sentido. En este sentido, estará buscando entonces un diagnóstico, el tratamiento y un pronóstico en algunas ocasiones. En otras es identificar la predisposición del sujeto a la realización de la conducta criminal, porque mucha de esa información que está arrojando el individuo nos podría ayudar a determinar si hizo o no algo de lo que se le está acusando. Los componentes mínimos de la criminología, ya los hemos platicado anteriormente, la antropología, la biología, la psicología, la sociología criminal, pero cuando trabajan entre ellas, ya se convierten en criminológicas, además de la criminalística, la victimología, la penología. Hay algunos que aquí integran a la política criminal, pero en realidad la política criminal toma estos estudios y es en donde se va a aplicar. Es quien materializa los estudios que encontramos de los componentes mínimos de la criminología. Por supuesto hay debates si la criminología es o no una ciencia, o si tiene un cierto rigor científico, o si se está llegando a ser ciencia o si es una pseudociencia. Pero bueno, sin entrar en ese tipo de debate o de análisis, la criminología requiere de conceptos operacionales del orden explicativo, como todo en la vida. Mejor dicho, como toda ciencia. El, en el derecho estoy señalando yo que hay un intercrímenes. En criminología tenemos una criminogénesis y una criminodinámica. Se refiere a la Creo que se fue el explicación. audio. ¿No me escuchan? Hola, Sí, hola, yo sí hola. escucho. Ah, ok. Sí, lo escucho, maestro. Yo sí Sí, nomás escucho, que yo alguien se sí le escucho. prendió su audio por equivocación, no sé, algo pasó. Ah, ok. Gracias, gracias. Bueno, de cualquier situación me avisan, por favor. Les estaba refiriendo que estos componentes mínimos de la criminología tienen que actuar de forma interdisciplinaria, y a su vez tenemos los conceptos operacionales del orden explicativo. Toda disciplina requiere de una dogmática y vamos a encontrar aquí sobre todo esto. Son más, pero esos son los más importantes. La causa. La causa es aquella condición sin la cual un evento jamás hubiese producido. La causa produce. No existe o no debería existir esta idea de que alguien desplaza una conducta delictiva solamente porque es pobre o porque es malo o porque nació malo o porque le gusta o porque lo aprendió o porque parte de una necesidad, o porque se lo enseñaron. No, o sea, no hay una única causa. En criminología se buscan las cadenas causales. La causa es causa del mal causado. Si únicamente eliminamos las primeras causas, pues vamos a volver a replicar las otras porque hay algo atrás de esas causas que están llevando a la conducta criminal. El factor favorece. Los factores, sobre todo, los vamos a encontrar al nivel de la criminalidad. Hay varios factores que, que pueden ser tanto impelentes como repelentes. Un factor impelente, pues podrían ser los amigos, puede ser el alcanzar determinado estatus social, o un factor repelente puede ser la educación, puede ser en algunos casos la religión, en algunos otros, lejos de ser un factor repelente, la religión se convierte en un factor impelente. Vaya, va a depender también del sujeto o del grado de fanatismo o de creencia que pueda alcanzar el sujeto para culturalmente cómo lo va a asociar. Y por el último, el móvil.
En el 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público en la clasificación jurídica de los hechos también tiene que referir el móvil. Es lo más difícil para el Ministerio Público es, es, eh, referir, o sea, ¿cuál fue el móvil? Viene de latín movere, de emoción. ¿Cuál fue esa emoción que tuvo el individuo para realizar esa conducta criminal? Recordemos nuestros esquemas mentales, tenemos pensamientos, esos pensamientos nos arrojan emociones y esas emociones nos van a dar una conducta. Nosotros identificamos el mundo a través de nuestros sentidos. Estos estímulos psicológicos los vamos a procesar cognitivamente y le vamos a dar una salida fisiológica, una salida conductual o una salida verbal. Entonces, esta forma de percibir es lo que el individuo es un elemento interno para decidir si desplaza o no determinada conducta criminal. Claro, existen muchas teorías al respecto, tanto psicológicas como sociológicas. Podríamos observar la teoría de la imitación, en el que se asume que cuando vemos que alguien desplaza conductas delictivas y se sale con la suya, nosotros también queremos hacerlo, o respecto al aparato intrapsíquico, en Freud, de considerar que este sujeto que comete delitos es porque está más inclinado a la destrucción, al thanatos, pero el que no es el porque se inclina más al eros. Por ahí incluso Lacan, no, pues sabes que si hay gente que comete delitos por una forma hedonista o por querer satisfacer al ello, pero también hay una serie de delitos que tienen que ver con el super yo, de forma muy consciente los llevan a cabo, porque si no es consciente no se pueden cometer esos delitos. A lo mejor una violación, digo, a lo mejor un robo, pero ¿qué me dicen de un fraude, ¿no? Un robo, pero a través del engaño, eh, evasión de impuestos, es decir, son delitos que si uno no está consciente no se podrían llevar a cabo, tienes que engañar a otra persona. Ok, en este sentido también vamos a encontrar una serie de conductas delictivas, es decir, cuando estamos hablando del móvil, de qué es lo que movió al sujeto en la clasificación, perdón, jurídica del hecho, para el Ministerio Público, para el derecho, pero también para la criminología. Hay delitos que tienen contenido sexual, pero el Ministerio Público no lo va a mencionar porque no se va a entender en el proceso judicial. En eso no estamos, no sé si avanzados, simple y sencillamente no se acepta. Hay gente que la única forma en la que puede tener un líbido, una erección o eyacular es a través de recordar un momento en el que estuvo de alguna forma en riesgo, en peligro, que le despertó una serie de neurotransmisores que lo modifican fisiológicamente para llevar a cabo, perdón, conductas sexuales. Pero a ver, robó y luego, o sea, sí, sí, robó. ¿Y qué tiene que ver el sexo, no? O mató. Bueno, ¿y qué tiene que ver el sexo? Si el Ministerio Público lleva eso a juicio, va a ser muy difícil que lo pueda explicar o por parte del juzgador lo pueda aceptar. Y a diferencia de la violación, el que diga, es que este delito no tenía que ver con una gratificación sexual o con placer. No, espérate, si violó, es que lo que busca el sujeto agresor en la perfilación del violador quiere el control, quiere el dominio, quiere el poder. Obvio, si nos vamos a esto a juicio, a ver, ¿cómo es posible que una violación me digas que no tenga un móvil sexual, pero sí un robo y un homicidio, ¿no? Es muy complicado de explicar, perdón, esto, e incluso a lo mejor en 50 años o 100 años se llega a presentar otro tipo de explicación respecto al fenómeno criminal. Es como en este momento de repente ideas lombrosianas que se quieran traer al presente, no, no tiene caso. Lombroso, su criminología es etiquetador, estigmatizante, limitada, que el delincuente nato, y hoy que es el día del criminólogo y lo toman como bandera por ser el padre de la criminología. Sí, a él se le acuña, bueno, se le reconoce, se le atribuye como el padre de la criminología, pero no fue el primero. O sea, sí dio muchos avances al momento, pero eso fue hace 100 años y sus ideas
ya no tienen cabida en la actualidad, pero obviamente pues no lo juzgamos porque la historia hay que juzgarla con los ojos del momento de la historia, pero lo mismo nos va a pasar a nosotros en 50 o en 60 o 100 años. Este, Raquel, a ver, cuéntanos, Raquel. No, de que yo estoy de acuerdo porque yo creo que tenemos que estar siempre actualizando, ¿no? Las informaciones independiente del área a estudiar, ¿no? Ok. Sí, Raquel, e incluso la última palabra en esto, pues nadie la tiene, ¿no? Podemos hablar de muchas teorías, de creer que ya entendimos los porqués del fenómeno criminal, pero surge otra teoría o surgen nuevas formas incluso de desplazar este tipo de conductas prohibitivas y como que la delincuencia va a ir un paso adelante. Señala Merton y Durkheim que que el delito es necesario, es funcional, es necesario para que nosotros seamos más inteligentes, es necesario para que crezcamos como sociedad, ya que nos perfeccionamos en las investigaciones, creamos institutos, se crean diplomados, se crean licenciaturas, se crean maestrías, se escriben libros, se hacen investigaciones, entonces no, pues el delito es funcional, el delito es necesario, además, el delito siempre nos ha acompañado y los delitos siempre nos van a acompañar, y por supuesto, ¿no? ¿Quién va a determinar lo que es bueno, lo que es malo en una sociedad? Pues la misma sociedad, pero no siempre es tan claro cómo es que lo hacemos. Y es muy fácil decir, es que todo es una construcción social. Sí, pero no siempre. También hay una manipulación por parte de la ingeniería social en el que establece qué cosas son buenas y cuáles son malas. Sí, 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 también coincido respecto a Durkheim y Merton. Por ahí tienen algunas otras también más desarrolladas respecto al porqué de la delincuencia, sobre todo en la teoría de la anomía, en la que se va a entender que a lo mejor hay normas, pero no hay un cumplimiento al respecto, o en definitiva, hay una ausencia de normas. Y quien lo aterriza es Marx, mm, responsabilizando de alguna manera al capitalismo, demostrando que el capitalismo produce delincuencia. Y tampoco esta visión que nos han hecho creer o intentado traer sobre todo en la literatura de la Guerra Fría, de estas cuestiones de espionaje y que los rusos tienen que ser los malos y como son ellos los malos, el socialismo es el malo y el capitalismo es lo bueno y no, porque en realidad Marx no es que vaya en contra del capitalismo, le agradaba el capitalismo, pero sí observa estos fallos o estas consecuencias producto del mismo capitalismo. Y como ejemplo tenemos varios. De ahí viene también la escuela de Chicago, en la que de alguna forma demuestra que en los lugares en los que llega la industria, en las que llegan las empresas, en las zonas industrializadas, es donde más se va a cometer delitos. Y esto lo podemos seguir desde la revolución industrial, ¿no? De la revolución industrial a la fecha, pues hemos observado en donde llega la maquila, en donde llega la industria, proliferan más los delitos y van en escalada los índices delictivos. En México lo podemos ver muy claro, en Ciudad Juárez, o bueno, acá en la Ciudad de México, zonas como Iztapalapa, como Azcapotzalco, en donde está la industria, y por supuesto se ha presentado un crecimiento también en la delincuencia. Aparejado a esto que estoy mencionando, tenemos a la escuela cartográfica, sobre todo con el principal exponente que es Berkeley, que es una forma de entender la delincuencia, pero a través de un mapa. Y él comenta, bueno, en el norte, que es de una ciudad o de un país que es normalmente donde llega la industria, es donde habrá más delincuencia. Pero esta misma escuela cartográfica explica, por ejemplo, en diciembre, estamos hablando de hace 100 años, y lo podemos acomodar al día de hoy. En diciembre la gente tiene más dinero, la gente gasta más, la gente come más. La idea es de que es una época en la que debes de tener dinero y es dinero además que tienes que gastar. Hay más fiestas, entonces hay más delitos patrimoniales, hay más robos.
Y lo vemos muy claro porque la misma policía comienza con sus operativos de Operativo Guadalupe Reyes, Operativo Navidad, Operativo Reyes Magos, etcétera. Porque pues así es, porque en esos momentos es donde más se va a presentar los delitos patrimoniales. Cuando llegamos a la primavera, al salir del frío, la gente utiliza menos ropa, los animales entran en brama, nosotros somos animales y se presentan delitos que tienen que ver con cuestiones sexuales, acoso, abuso o violaciones. Cuando llegamos a verano, el calor normalmente nos hace ser irritables, somos menos tolerantes y se presentan más delitos que tienen que ver con el tema personal, lesiones u homicidios. En fin, esta escuela cartográfica entonces explica no significa que otros delitos no se cometan, es solo que esos delitos son los que se van a cometer más. Y lo explica así, ¿no? Como si fuera un mapa en el que podemos identificar según la época del año en la que nos encontremos cuáles son los delitos que más se van a presentar y lo vemos también prácticamente en todo el año. Estados como Tabasco, Veracruz, Guerrero, es decir, los estados costeros y en el que hay mucho calor, normalmente hay más delitos que tienen que ver con cuestiones sexuales. Los estados del norte, donde hay más capital económico, pues vamos a observar más delitos que tienen que ver con el robo. Los estados del centro normalmente suelen ser más conservadores, moralistas, más religiosos. No es una regla, pero sí podemos ver de una cierta tendencia, ¿no? La escuela cartográfica, a pesar, como le señalaba, de sus postulados de hace 100 años todavía entran en vigencia al día de hoy. Y esto nos lleva entonces a la personalidad. Platiquemos un poquito al respecto para entender a nuestro sujeto de conducta criminal y al estar frente a él en una entrevista criminológica, poder adelantarnos un poco a la forma de pensamiento del individuo y asumir si pudo o no pudo haber realizado lo que estamos nosotros investigando. El ser humano es una realidad especial que no obedece a leyes físicas. Recordemos que en algún momento, sobre todo en la sociología, con el positivismo, se intentaba explicar el comportamiento humano como si fueran las leyes de la naturaleza. También un poquito traído de las ideas de Darwin o un poco de Lamarck en buscar una naturaleza humana. También es uno de los errores, creo yo, el hecho de crear una naturaleza humana. ¿Cuál naturaleza humana? Nosotros somos parte de la naturaleza y se acabó. No existe algo como una naturaleza humana. Conceptos como la niñez es reciente. Antes los niños no eran considerados niños, eran como adultos en pequeño. No existía esta visión de la niñez. La humanidad. Creemos que la humanidad viene desde tiempo atrás. Incluso cuando estudiamos las escuelas jurídico-penales y la evolución de la pena, ya había una etapa humanista. No, la humanidad son términos más o menos recientes. Bueno, incluso Kant, cuando busca el subtractum del derecho como control social, se hace el cuestionamiento. ¿El derecho aplica para juicios enunciativos o meramente normativos? Hablamos de juicios enunciativos en lo que es. La naturaleza es lo que es, pero nosotros como individuos en lo que debería ser. Entonces, las leyes de la naturaleza no necesariamente van a aplicar en nosotros como individuos. Sí, sí, Jesús, si un niño robaba, pues era igual colgado, o si mataban a un niño, era como si mataran mejor dicho, como si destruyeran un objeto, ¿no? Había que pagarlo como si hubiésemos destruido un objeto.
el tema de la niñez posiblemente tuvo que ver con la producción, en el hecho de que ya vas a gastar dinero en el niño, que se cree esa idea de la niñez. No es que le esté criticando, ¿no? Si nos imaginemos uno que tiene hijos anteriormente, pues ¿no? Este tema de la niñez que no se la pasaban muy bien, pero parte de esto, ¿no? Una ingeniería social en el que se asume que siempre ha sido así o se generan estas formas en las que de una cuestión vas a producir, es lo que está pasando en este momento con los perrijos, con las personas que están humanizando a los animales y están cosificando a las personas, pero también está atrás el poder planetario del capitalismo financiero, en el que lo que se está buscando es la producción y que nosotros nos guste más el anhelo del deseo, estas ideas de, bueno, ya adquiriste esto, no te conformes, mereces más, ahora cómprate lo que sigue o busca otra cosa y asumimos un éxito a través de una cuestión financiera, de un materialismo. Y regresamos otra vez con Marx, ¿no? El que Marx considere que todos los cambios en una sociedad se presentan por la exigencia de los derechos. Y cuando tienes esos derechos, obviamente quieres más derechos, materialismo histórico. Y de ahí pasamos a ser una sociedad sumamente consumista, una sociedad que genera mucha basura, que compramos algo, pero después de un tiempo, pues ya no lo queremos lo más novedoso y lo desechamos y lo tiramos a la basura y empezamos en un materialismo dialéctico. E incluso los medios de producción, o mejor dicho, las formas de producción son así. El celular es para que te dure un año y ya las aplicaciones no te van a servir, o el modelo, o salió algo mucho mejor que el tuyo hace que se vea anticuado o obsoleto, también con las computadoras, con los coches, etcétera. Así es, ¿no? Ya lo tienes, pero te va a durar un tiempo y vas a necesitar otro. Y este constante anhelo este deseo, este anhelo que queremos sobre las cosas suele ser más importante que la misma cosa o la obtención de la cosa. Es el hecho de estar todo el tiempo insatisfecho. Es una producción de dopamina. La dopamina es el neurotransmisor de placer sumamente barata. Barata porque nos dura un tiempo y luego otra vez queremos más. Esto nos lleva a entender por qué aplicaciones como TikTok, bueno, plataformas como TikTok son las que en los últimos años han crecido más. Porque si estás viendo algo, lo ves rápido y ya quieres otra cosa, y venga, y otra cosa, y otra cosa. Antes un meme podía durar semanas, ahora un meme dura unos días, unos momentos, y ya viene la exigencia de algo más. Lo mismo pasa con los videos virales, ¿no? De repente una noticia te alcanzaba de aquí, no sé, la noticia de la última pelea de Alfredo Adame, pues hubiera alcanzado hasta diciembre. Ahora ya no, ahora ya fue esa noticia y viene otra, ¿no? Y todavía no ha acabado esa, y ya necesitamos otra y estamos buscando viralizar noticias. ¿Por qué? Porque así es. Hay quienes dicen, no puede existir algo más ridículo que noticias las 24 horas, porque noticias es eso. La noticia es lo que sobresale y tienes noticias en la mañana, tienes noticias a mediodía, tienes noticias en la noche, pero no, hoy en día encontramos noticias en cualquier momento y a cualquier hora. Y nos hemos convertido también a una sociedad pictográfica en la que no escuchamos, tenemos que ver, tenemos que ver la noticia, tenemos que ver la imagen, porque hoy más que nunca una imagen vale más que 1000 palabras, pero no nos damos cuenta que esa imagen puede no significar nada. Y tanta información también genera conflicto en nuestro cerebro, que no es capaz de discernir de esa información, uno, cuál es útil y dos, cuál es verdadera. Por eso las fake news nos inundan al sujeto y además son direccionadas hacia determinadas personas que van sobre sus creencias o sus emociones, y es más fácil que se genere en el sujeto una psicosis, un miedo que va a evitar que haga algo o hará que realice cierta conducta.
de las cosas un poquito absurdas en los últimos años fue a los inicios del COVID que la gente estaba comprando papel de baño, ¿no? Papel sanitario, ¿no? Y compraban papel y papel, oye, pues, y luego, es que eso es lo que hace que las personas en ese momento al menos se sientan un tanto más tranquilas. Bueno, la conducta de una persona no puede ser entendida a no ser que se conozcan sus motivos, miedos, sentimientos y sus procesos de pensamiento al mismo tiempo. Un poquito de esto se le conoce como teoría de la mente. Recordemos que nosotros tenemos la memoria del trabajo y la memoria a largo plazo. La memoria del trabajo, antes llamada memoria a corto plazo, y es el que nosotros seamos capaces de atribuir en el que tenemos enfrente sus ideas, creencias, pensamientos, miedos. Es como estar un poquito adelante de dicha persona. Nosotros estamos capacitados, bueno, no sé si capacitados, no, nosotros estamos diseñados para entender el lenguaje corporal de la persona que tengo enfrente. Al decir el lenguaje corporal, estoy hablando de sus microexpresiones, de sus cuerdas melódicas, de sus picores, de la parte del hemisferio de su cerebro con el que se está expresando. ¿Por qué? Porque durante muchísimo tiempo, millones de años, nosotros nos comunicamos sin necesidad de las palabras. Nosotros ya expresábamos ideas, éramos individuos colaborativos y el hecho de que seamos colaborativos tuvo que establecerse un sistema de comunicación efectivo, pero no hablábamos, no utilizábamos palabras. ¿Cómo es que nos comunicábamos? Precisamente a través del lenguaje corporal. Nos queda todavía un poco de eso, ¿no? El hecho de que bostezo, le estoy diciendo a los demás, saben que pues ya es hora de dormir, y en el otro no va a poder evitar bostezar si me vio bostezar, el que la palma de la mano, ¿no? Y se han desarrollado muchas otras. De repente, un ejemplo, ¿no? Muy burdo si quieren, el que los emperadores romanos colocaban si vivía o moría, no era así, sino que el público era el que le decía al gladiador, ya que estaba sometido, si lo mataba o no lo mataba, pero no era que pusiera el pulgar abajo, sino que era como la forma de agarrar la daga y hacer esto, ¿no? Así de clávaselo, o alza la daga, entonces pues ya sabemos que lo estás perdonando, pero era simular como si tuviera la daga en la mano, y hoy en día, ¿qué decimos? Positivo, negativo, bueno, malo, etcétera. Bueno, se va transformando también este tipo de lenguaje, o el hecho de que los romanos, hoy en día cuando saludas a alguien y te toca la parte de atrás con la otra mano, es confianza, o sea, te estoy dando confianza. Esto viene también de los romanos, que eran sumamente traicioneros. Era, recordemos que la estructura romana, el pater familias era el único que tenía todos los derechos, el civitatis familiae, libertae, y todos los demás estaban sometidos al pater familias. Entonces se daba mucho la traición de que el hijo quisiera matar al padre, o estas formas en el Senado. También los romanos se caracterizaron por ser traicioneros, y el hecho de que saludáramos de esa manera era: no tengo daga, ¿no? La daga con la que te voy a apuñalar por la espalda. Entonces, el lenguaje corporal es tanto innato como aprendido, pero hay una parte de ese lenguaje corporal que llegas con alguien y le dices: ¿qué tienes? Y, caray, ¿cómo es que sabes que tiene algo? O sea, no es de mi sexto sentido, ¿no? De entrada tenemos más de 20 sentidos, pero bueno, no nada más 5, ¿no? O las mujeres 6, o los hombres su sentido arácnido, no, tenemos como 20 y tantos sentidos. Pero es un ejemplo en el que estás frente a alguien y tú ya sabes que tiene algo, ¿no? Tú ya sabes que esa persona está bien o está mal. Y esto, por supuesto, es todavía mucho más fácil cuando conocemos a quien tenemos enfrente, es decir, con quien hemos compartido más tiempo con los demás. Esto se le conoce como la línea base o la línea conductual, es decir, yo ya conozco su línea base, yo ya sé de la persona, a veces a nivel, sin ser consciente al respecto, pero yo ya puedo identificar cuando esa persona está bien o está mal, o incluso qué me podría llegar a responder. Y el ser humano es tan variado como experiencias en la vida haya llegado a tener.
mm, señala, se me fue el nombre, a ver si luego, si al rato me llega a la mente. Es una psicóloga neurocientífica española que señala que cada que nosotros vamos a tomar una decisión o desplazamos una forma comportamental, tiene que ver, uno, con nuestro sistema de creencias. ¿Qué significado tuvo o tiene esa conducta para la cultura en la que nosotros crecimos? Para la sociedad, para el momento, en la época en la que nosotros crecimos. Y eso que signifique para nuestra cultura, pues obviamente será lo que signifique para nosotros. Recordemos que cultura es toda forma comportamental que una mayoría sigue en determinado sitio. Vamos a entenderlo desde el tipo de tradiciones, el lenguaje, las costumbres, las celebraciones, todo eso es nuestra forma cultural. De repente también esto de que